Vamos a conversar con Humberto Lechea, él es representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa. Don Humberto, qué gusto saludarlo. Tenga usted buenos días, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, gusto escucharlos y siempre agradecido por su invitación. Hoy hay un interesante informe en la sección económica del diario El Comercio, donde cita que hay 24 proyectos cupríferos aún sin fecha de inicio de construcción. Pero las veces que nosotros hemos conversado con usted es una persona que conoce mucho la geografía política, social, económica y sobre todo de conflictividad en nuestro país. ¿Cuál cree que es la razón por la que los proyectos que están a punto de salir y que además cumplen con los estándares exigibles no logran la luz? Y por el contrario, ¿no? Cuando se habla de estos proyectos, cuando aparecen, y ya es una constante, aflora la desinformación de parte de algunas organizaciones, ¿no? Bajo la argumentación que afecta a la agricultura, que contamina, la intangibilidad, la vulneración territorial. ¿Cuál cree usted que sea este tema de fondo y que hace que aparezcan estas organizaciones en los momentos que necesitamos proyectos de inversión? Bueno, yo creo, como lo he sostenido hace años, que hay un tema ideológico. En el fondo hay un tema ideológico para oponerse con cualquier pretexto a la minería. Ahora, en los últimos 3 o 4 años, hay también, además, intereses económicos muy fuertes de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, ¿no? Porque acá hay que hablar claro, no estamos hablando del pequeño minero, minero artesanal, en proceso de formalización, no, acá estamos hablando de organizaciones criminales de minería ilegal, vinculada a otros circuitos de actividades delictivas. Eso se ha sumado al financiamiento, que antes era de exclusividad de esa banda de ONGs supuestamente ambientalistas que defienden los derechos humanos, que defienden a las comunidades contra el extractivismo, ¿no? Ahora se ha sumado esta fuente de financiamiento para que haya esta tremenda campaña, sobre todo en provincias, a través de radios en provincias, diciendo pues, repitiendo todas estas mentiras que usted dice, que no nos oponemos a la mina, pero acá no. Y cuando les preguntas dónde, para ellos ni en cabecera de Cuenca, ni cerca al mar, en ningún sitio, ¿no? O sea, en realidad es solamente un pretexto. Esa es una primera apreciación que nos parece, en realidad vamos a seguirle justamente el hilo conductor. Pero también hay un detalle que es recurrente en los últimos años, señor Lechea, ¿no? Cómo estas organizaciones se movilizan con facilidad. Son organizaciones que se han convertido en itinerantes. La podemos ver en el norte del país, en Río Blanco, la podemos ver en Cajamarca, lo podemos ver en Arequipa, lo podemos ver en otros puntos del país donde se desarrollan los proyectos. Aparecen con facilidad, son itinerantes en cuanto proyecto pueda salir, ¿no? ¿A qué obedece? Que hay de parte, le hemos cedido mucho espacio para esta desinformación y lo más peligroso para la manipulación. Sí, definitivamente hay mucho de mala información. Yo creo que más que falta de información es mala información. O sea, el hilo conductor que usted señala desde Tacna a Tumbes y a la selva también, ¿Sí? han sido durante mucho tiempo esta banda de ONGs que le digo, ¿no? Mire, con el nombre que sea, es la misma organización. Bueno. La Red Muki en el sur o Grufides en el norte, o Labor en el centro y otras más con el mismo discurso. Mire usted para que vea cómo del antiextractivismo radical que profesaban hace algunos años y que obviamente no ha tenido éxito porque sus cooperantes, sus financistas en Europa o Estados Unidos, ellos mismos han encargado de hacerles ver de que no pueden pues luchar contra el extractivismo que se necesita para el desarrollo del mundo. Entonces han ido cambiando para no perder su financiamiento al tema del ambiente, de los derechos de participación, o como dice el señor de Chávez, otra vez más, ¿no? Que es el vocero de estas ONGs, de que necesitamos una nueva gobernanza. Lo que ellos quieren es estar sentados en la misma mesa donde siempre han estado manejando las políticas públicas del país.
porque con la famosa puerta giratoria siempre han estado desde las ONGs hasta las empresas y luego en los puestos de gobierno. Basta recordar a los ministros antimineros que hemos tenido. Entonces ahora nos vuelven a plantear una nueva gobernanza y nadie sale a discutirles, pues, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo se come? ¿Cómo se traduce en realidad para que no se sigan postergando los proyectos que no solamente son viables, sino, como usted mencionaba, han cumplido absolutamente con todos los requisitos? Y uno de ellos es clarísimamente el tema de Tía María, acá en Arequipa. Sí, sobre ese es el tema que vamos a hablar más adelante. Con su experiencia y con el recorrido que usted tiene, además de analista político, ¿se puede establecer que un grupo de organizaciones no gubernamentales, ONG, son los que han frenado el desarrollo de estos proyectos de impacto en el país? Pero por supuesto, mire usted, pongamos una línea de tiempo, ¿no? Tía María comienza la lucha contra María el 2009 y continúa luego el 2011 con Conga. Lamentablemente estaba pues el gobierno de Ollanta que alentó estas posiciones radicales antimineras, ¿no? O sea, mientras por un lado decía que iba a negociar mejores ventajas de la renta minera para redistribuir a los más pobres y terminó llevándoselo a la refinería de Talara y a los otros grandes fraudes que hizo en su gobierno, ¿no? Por otro lado teníamos que en todos estos casos ha habido la presencia de estas personas. Y miren, un caso particularmente grave, que hasta ahora yo no sé por qué no lo denuncian, por qué no se condena. Llega a ser primera ministro la señora Mirta Vázquez, ¿no? La abogada de Grufides, la que se opuso a Conga con mentiras, la que causó la pobreza de Cajamarca, la que convirtió en héroe a la traficante de tierras Máxima, ¿no? La paseó por el mundo, la premiaron, porque la gente pues allá no entiende lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, ellos seguían por los titulares que esta misma gente se inventa. Llega primer ministra, ¿y qué es lo que hace? A ver, promueve una ley de sobreganancias, por ejemplo, que es una de sus propuestas para la nueva gobernanza, porque como dicen que estamos en un boom minero, entonces hay que cobrar más. Ya, ¿propusieron una ley de sobreganancias? No. Propusieron una norma de licencia social, porque acá hay que ser claros, ¿no? Acá odian a los gringos, pero se copian todo de los gringos, ¿no? Entonces el concepto de los gringos, de los extranjeros, del imperio, es que la licencia social no se normativiza, porque es un acuerdo entre las partes. ¿Qué acuerdo puede haber acá en el país cuando usted tiene una comunidad, ¿no? Supuestamente de originarios no sé de dónde, nativos, en fin, que se inventan cualquier cosa, peruanos como nosotros, que con el único privilegio de la fuerza, ¿no? Y la extorsión, se oponen a un proyecto minero tomando carreteras, invadiendo las actividades que realizan. ¿Qué acuerdo puede haber en esas condiciones? Entonces acá había que normativizar el tema de la licencia social para taparle la boca a estas personas que dicen que defienden al pueblo. Así como la demarcación territorial, el ordenamiento, zonificación ecológica, todos estos mantras que les sirven a ellos de pretexto, no resuelven ningún problema, pero cobran con sus asesorías, con puestos en el gobierno, en las empresas, en las ONGs, y imponen estas teorías que nunca se aplican y que lejos de beneficiar nos perjudican a todos. Bueno, al igual que eso tenían que normativizar el tema de la licencia social, no lo hicieron. Mejoraron la evaluación ambiental, el sistema de gestión ambiental, no solamente para la minería, que es la que más controlada está, sino para todo el resto de actividades, no lo hicieron. ¿Qué cosa hizo Mirta Vázquez como primer ministro del ladrón Castillo? ¿Qué cosa hizo? Ir a promover que se quemen las minas y que impunemente hasta el día de hoy haya personas que se metan a propiedad privada. Ya no solamente de gran minería, mediana minería, sino como estamos viendo en Pastaza, acá en Arequipa y en otros lugares, se meten a cualquier operación pequeña, chiquita, grande, donde hay plata y con la violencia de sicarios y la organización criminal que manejan, se imponen. Entonces, usted me dice, ¿dejamos vacíos? No solamente dejamos vacíos, sino que está siendo copados por posiciones antimineras. Y hoy día nos vienen a contar el cuento de que Rómulo Mucho, el ministro que está tratando de promover la actividad minera como una política pública, tiene intereses personales económicos, cuando los que han tenido y han defendido estos intereses económicos, políticos y personales han sido justamente los antimineros, como por ejemplo Mirta Vázquez, que le estoy señalando. Vamos al tema Tía María. ¿Cómo ve usted las condiciones en este momento de Tía María?
Se anunció hace 2 meses que se reiniciaban las operaciones de Tía María. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con diversos analistas de la zona, incluso con pobladores de la zona, representantes de la zona, tanto de Tambo, de Cocachacra. Pero usted, para muy cercano al tema, conoce el tema, ¿cómo ve en estos momentos? ¿Se dan todas las condiciones, son las favorables para sacar adelante Tía María? Bueno, yo quiero ser sumamente honesto con ustedes, como siempre he tratado de hacer con mi opinión y mis actividades. Me parece que fue absolutamente inoportuno el pronunciamiento de la empresa minera. Desatinado, porque les dio pretexto a esa oposición que existe todavía y que es ideológica. Yo sí respaldo al ministro mucho cuando dice que este es un tema ideológico. ¿Qué más ideológico, amigos de RCR y a todos los que nos escuchan, que el decirnos quiénes deben producir, cómo debe gestionarse el territorio, ¿no? Entonces dicen, no es ideológico, es un tema de derechos que se inventan, por ejemplo, ¿no? El tema de la licencia social, el de la consulta, el 169, que no se aplica acá, porque el Valle de Tambo pues no es una zona de la selva de no contactados, por favor, ubíquense. Bueno, entonces, siendo un tema ideológico, había que actuar con mucha prudencia, y les han dado un pretexto a los que se oponen al hacer un pronunciamiento desde el extranjero y diciendo el día tal comenzamos. Y obviamente que no comenzaron. Mire usted, si quieren comenzar Tía María tienen que hacerlo, no tienen que decirlo. Y para hacerlo tienen que mostrar resultados. El tema de la represa, que es una responsabilidad del gobierno, sigue a nivel de estudio técnico. ¿Usted cree que va a convencer a algún poblador que lleva 15 años, por favor, entiéndame, son 15 años de prédica constante antiminera, diciendo que los van a matar, saquear, etcétera, etcétera, etcétera? Lo van a convencer diciendo, ya tenemos el estudio técnico para una de las represas que se necesita en el Valle Tambo, para compensar las deficiencias de cantidad y calidad de agua que provocó Pasto Grande en Moquegua. Por supuesto que no han hecho su trabajo, lamentablemente, y bastante ya tenemos con la posición a veces aislada y solitaria del ministro Mucho en el gabinete. Entonces, en primer lugar, comenzaron muy mal con este anuncio, que el único que hizo a comienzos de julio, cuando todo el mundo sabía que iban a haber protestas contra la señora presidente por sucesión constitucional, ¿no?, de poner en bandeja este tema, y encima para no hacer nada, porque finalmente no han hecho nada, y teniendo, como saben que tienen, en contra a las autoridades provinciales y distritales, porque allí se ha impuesto un régimen de violencia. El Valle de Tambo está secuestrado por los antimineros. Antes, repito, solo financiados por esta banda de ONGs como Cooperación, y ahora además por las actividades de la minería ilegal. Por eso es que en tan poco tiempo han podido volver a montar esa organización, muy bien financiada, repito, con el apoyo además de estos congresistas, pues, ¿no?, que van a Valle de Tambo, como Sigrid Bazán, y no saben ni siquiera de qué están hablando. Durante 3 horas los pobladores le dicen que se vaya a la mina, que se vaya a la empresa, y la señorita esta se despierta, deja de chatear y dice, ya ven, la empresa minera tiene que construir la represa que se comprometió hace años. O sea, todo el mundo la mira y da pena, porque no saben de lo que está hablando. O sea, no solamente es que nunca ha producido nada, sino que además se opone, destruye, pero sirve pues de pantalla, de telonera, para que estos sujetos impresentables, ¿no?, parte de una organización criminal, y lo digo con absoluta firmeza, sigan teniendo eco en los grandes medios de comunicación del Perú y también en el extranjero. Ya. Así que yo veo con mucha dificultad el tema de Tía María, mientras no haya resultados por parte de la empresa y del gobierno. ¿Y ha disminuido el plano de oposición al proyecto ahí en la zona? Las veces que he conversado con algunos representantes, ocurre algo que no ocurría hace mucho tiempo, ¿no?, que salían al frente y ahora salen al frente a expresar su punto de vista jóvenes, otros colectivos, ¿no? O sea, ¿es tan cierto lo que dicen algunas organizaciones no gubernamentales, que hay una oposición masiva en la zona? No es cierto, nunca ha sido masiva. Por eso es que sujetos como De Chávez
han construido falacias, ¿no? Esa narrativa antiminera. Por ejemplo, él dice que la población de Tambo en una consulta popular mayoritariamente votó en contra el 2009 del proyecto Tía María. Y eso es absolutamente falso. Imagínese usted una consulta popular organizada por los antimineros lentejeros, ¿ya? Y que se hizo en 4 sitios y no participó ni el 15% de la población de la provincia, ¿ya? Y que se refería al tema del agua. Sin embargo, ellos parten de esa premisa. Luego pasan a otro hito histórico, según ellos. La UNOPS, una oficina de servicios, no las Naciones Unidas ni su autoridad ambiental, destrozó el estudio de impacto ambiental. Falso, pues absolutamente falso. Usted sabe que en las 138 observaciones que tanto han mencionado, lo que se menciona es cómo hacer mejor el proyecto, porque era parte de una actividad de mejorar la gestión ambiental. Claro. En ninguna de ellas se dice que el proyecto no va. Y luego han seguido construyendo esta narrativa en 2015, ¿no? Teniendo por delante, como le digo, el secuestro del Valle del Tambo con la violencia, la agresión a las personas, el asesinato de policías, ¿no? Han seguido construyendo esta narrativa para terminar diciendo que todo el Valle de Tambo, todo Islay se opone al proyecto. No es cierto. Hay una gran cantidad de personas que siempre ha estado a favor de este proyecto porque las condiciones del Valle de Tambo, las condiciones agrícolas por la mala calidad del agua, la escasez del agua, la falta de tierra, salinización de los terrenos, es precaria, es un valle empobrecido. Claro, tiene un enorme potencial, pero era alrededor del valle que no se va a destruir, porque hasta ahora siguen diciendo que la mina va a destruir el valle, ¿no? Entonces, yo por eso a veces aprovecho estas oportunidades que ustedes me dan para hacer conocer a la opinión pública. Estos sujetos dicen que se oponen para defender el agro, la vida, el agua. Bueno, se ha demostrado largamente que no va a afectar el valle, no le va a quitar el agua. Por eso es importante la aclaración que se hiciera hace unos días por parte del Ministerio de Energía y Minas, que no va a haber modificación del estudio de impacto ambiental que decía que se iba a construir una planta desalinizadora, y que el tema de la represa, una de las represas de compensación que necesita el Valle Tambo, va a ser hecho por el gobierno o en todo caso en asociación con la empresa minera u otras empresas. Y eso está bien, porque la propuesta que debería ir por delante, en vez de estar regalando canastitas o semillitas, para que al final los antimineros, ¿sabe usted qué hacen los antimineros con las semillas que les regala Sauder? Se van a sembrar a las lomas de Cachendo para decir de que esta es una zona verde que hay que preservar. Y claro, nadie la cuida y se pierde, como se han perdido miles de hectáreas en nuestros valles de la costa y en la sierra también, y por eso es que tienen que emigrar por pobreza nuestros hermanos de la sierra. Bueno, pues en vez de estar regalando cositas, ¿no? Que hagan las cosas que de verdad se necesita para garantizar que no se va a afectar la agricultura. Mire usted, el 28 de julio la presidenta ha tenido el valor, no hay que regateárselo, ¿no?, de hablar de Tía María, cosa que no hacían otros presidentes cobardes. Bueno, pero lo que tiene que decir pues la señora presidenta y el Estado peruano como política pública es que se compromete a garantizar que los compromisos de Tía María se van a cumplir, poner salvaguardas, seguros ambientales, de tal manera que se tenga la seguridad que no va a haber afectación ni al agua ni a la agricultura. Y Sauder debería proponer de motu propio la construcción de las represas, cumplir con la planta desalinizadora, hacer los pozos tubulares que se necesitan para la época del estiaje y que además permite drenar ese bolsón de agua que hay debajo del Valle de Tambo. O sea, todas estas acciones se ven con los ojos y tienen un impacto directo en los agricultores, que a las finales se ven pues entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué van a hacer los agricultores? Tienen que prestar sus camiones para que marchen los antimineros y no se los queman. Tienen que pagarle el día a los trabajadores del campo para que vayan a protestar contra la mina, porque si no esos mismos trabajadores les destruyen la chacra. Ese es el poder que ellos tienen, al lado de malas autoridades y por supuesto dirigentes, pseudo dirigentes que son parte de una organización criminal. Muy bien, don Humberto Olechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa. Yo le agradezco la amabilidad como siempre. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día. No, el gusto es mío y gracias por permitirme esta oportunidad. Hasta luego. Gracias. Conversamos con Humberto Olechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa.